Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que veas este video. El día de hoy hablaremos principalmente acerca de los mitos que se tienen al momento de estudiar la poderosísima carrera de Derecho. Uno de ellos principalmente es derivado de pues lo que le llega a decir el vecino o le llega a decir aquel licenciado que pues al final del día y sin agraviar a nadie pues al final del día no llegó a concluir el objetivo principal, que es el hecho de litigar. Así que el día de hoy les enumeraré principalmente los mitos y las verdades que hay dentro de la misma carrera de Derecho, que inclusive los mismos abogados o inclusive los mismos estudiantes tienen pensamientos distintos y sobre todo tienen una idea de la carrera de Derecho muy distinta a la que les voy a explicar en este momento. ¿Pensaban que los abogados siempre usábamos camisa, corbata, zapato boleado? No, el día de hoy vengo a demostrar que eso es un simple mito. 5 mitos y verdades de la carrera de Derecho. Número 1. Creo que les adelanté el número 1, ¿verdad? Efectivamente, mito número 1. Los abogados no siempre utilizamos la formalidad dentro de nuestra casa, dentro de nuestras ocupaciones. Y bueno, pues así como lo pintan en las películas, en donde los abogados inclusive llegan a su mismo lugar de residencia y bueno, pues todavía traen el traje ahí. No, eso es el primer mito. Si se fijan, yo ando muy sport. ¿Por qué? Porque llega a ser un poco cansado, llega a ser inclusive fastidioso el estar todos los días usando lo mismo. Y eso es algo muy importante porque yo al principio que egresé de la carrera de Derecho, yo decía, todos los días voy a usar traje, todos los días voy a usar zapato y era lo que a mí me gustaba en ese momento. Lamentablemente, con el pasar de los años, no llevo mucho egresado, pero con el pasar de los años, comprendí que eso es incorrecto, pues al final del día llega un punto en donde ya te hartas. Y la verdad o la verdad número uno podría ser esa, ¿verdad? Que efectivamente los abogados en los mismos juicios, en las mismas audiencias, en la misma presentación de escritos, pues uno se debe de ir acorde a su carrera, ¿verdad? Aunque hay abogados que pues deciden utilizar vestimenta que ellos piensan que es la correcta, puede ser simplemente una camisa de vestir, una camisa polo. Ahí me ha tocado atender abogados que pues ni siquiera no llevan ni polo, no, o sea, simplemente llevan camisa de estas y pues dicen, lo importante está en la mente. Y hasta cierto punto entiendo eso, pero creo que también hay que darle un poquito más de dignidad a la carrera que estudiaron. Mito número 2. Bueno, en el mito número 2 hablaremos principalmente de las percepciones que tienen las personas con los abogados, es decir, bueno, claro, sin generalizar, dicen que los abogados somos corruptos, somos ladrones, somos oportunistas y bueno, un sinfín de adjetivos que nos aplican, pero bueno, pues eso es solamente aquel que pues se siente ofendido o que le caiga el saco, como coloquialmente se dice. Y la verdad de esto, o vaya, aduciendo a la verdad número 2, es que aunque hay abogados que existen de ese tipo de clasificación, yo lo clasifico como abogados pantanos porque simplemente hunden al cliente más de lo que posiblemente ya está. Y bueno, pues eso es contrario al decálogo de abogados que tenemos y que pues de hecho debemos de respetar. La ética y la moral es uno de los principios que debe regir al abogado como tal. Y bueno, pues un pequeño secreto que les quiero decir, amigos, es que si llega a pasar eso, abajo en la descripción les voy a poner el artículo correcto, bueno, al menos en el Código Civil de Coahuila y Código Penal para los servidores públicos que lleguen a infringir o que lleguen a cometer hechos contrarios a la ley. Es importante también denunciar este tipo de situaciones, pues si no lo denuncian o no hacen algo los mismos ciudadanos, pues lamentablemente se va a seguir multiplicando este tipo de casos. Mito número 3. Bueno, en el mito número 3 de la carrera de Derecho
es uno que en lo personal más me estremece, pues esto muchas de las veces lo he llegado a escuchar inclusive de los funcionarios públicos que son los encargados de impartir la justicia. Y eso es muy grave porque la verdad, si no hacen esto, no sé qué están haciendo en una función tan importante como juzgar a una persona o varias personas, o dependiendo del caso o el asunto. Y pues lamentablemente escuchar eso de ellos es muy lamentable. Y el mito número 3 es, para ser abogado no necesitas estudiar, todo se encuentra en la práctica. Hijo, yo escucho eso y la verdad me da, a pesar de que tengo 25 años, es decir, llevo casi 3 años de egresado, me da un pavor escuchar eso porque la carrera de Derecho es estudiar y no se trata de estudiar por estudiar, sino comprender, y a eso es a lo que nos lleva la verdad número 3. Sí es cierto que se debe de estudiar. La práctica muchas de las veces es muy importante, pues la teoría en general no te va a establecer de qué color es el juicio principal de algún amparo, como por ejemplo decirte como tal, el folder verde es para el juicio principal de amparo y el folder color rosa es para el incidental. Me llegó a pasar que en mis primeros años de egreso, o bueno, inclusive no egreso, sino estaba ya practicando, me mandaron a solicitar un expediente de incidente de suspensión en el juicio de amparo. Y entre los mismos funcionarios de ahí, pues lamentablemente fui novateado, ¿verdad? Me dijeron número de incidente y me trajeron un color verde. Y yo lo leía y lo leía y lo leía y decía, ¿esto qué? Me dijo en este caso el funcionario, que le mando saludos, me dijo, pues me dijiste que querías este incidente. Le digo, sí, pero es que este no es el incidente, este es el juicio principal. Es que entonces, ¿para qué no se pone a estudiar, señor? Me dijo, recuerdo muy bien esas palabras, me dijo, la teoría es muy buena, pero la práctica también, y estoy en toda, toda, toda su razón. Sin embargo, también es importante estudiar. Aquel que piensa que va a ser abogado sin estudiar, lamentablemente, cuello. Mito número 4. En este caso, en este mito número 4, pues es muy sencillo y la verdad, a percepción personal, no creo que sea muy indispensable, al menos en la carrera de Derecho. Muchos dicen, si entras a Derecho, te tienes que matar estudiando. Eso es totalmente incorrecto. A percepción personal, ¿verdad? Esto es simplemente mi opinión, mi percepción es que no te debes de matar estudiando. Es decir, es importante darle un cierto tiempo de lectura, pero no es importante el estarse llenando demasiado de información que a lo mejor y es importante, pero no es necesario simplemente matarse estudiando. Simplemente con que hagas tus actividades, por ejemplo, al menos en mi, a título personal, es yo como, aparte de eso estudio, sigo estudiando, trabajo y le doy una lectura de 30 minutos. Dentro de ese mismo estudio, doy aunque sea una lectura de 30 minutos para que obviamente mi memoria se refresque si hay cosas que ya no entiendo o que simplemente hay cosas que se olvidan, porque hay cosas que se olvidan lamentablemente. Entonces yo no considero el punto número 4 o el mito número 4 como cierto, ¿verdad? Y por eso es que lo pongo como verdad. Es decir, dar tiempo a todo, para la novia, para la esposa, para el hijo, para los papás, para la familia, para hacer ejercicio, para comer bien, para ver una película. Y 30 minutitos que tú des de estudio es importante hacerlo. Eso sí hay que aclararlo, pues es importante, al menos en la carrera de Derecho, actualizarse constantemente, ya que el derecho es muy cambiante, es muy volátil y uno tiene que ponerse las pilas en ese sentido. Aparte de lo que ya había mencionado, nos vamos al mito número 5. En el mito número 5, la verdad es que, bueno, eso ya habrá una serie de discusiones, ya que esto es a percepción personal. El mito número 5 yo lo pongo como te tienes o te dicen, te tienes que memorizar los códigos, reglamentos, decretos, jurisprudencias, libros de derecho, que hay infinidad de libros, empezando por la introducción de García. Entonces, eso es lo que al menos a mí me decían en la universidad, te lo tienes que memorizar. O bueno, no la mayoría de los abogados docentes, pues nos decían eso, pero la verdad es que no.
A percepción personal, si le digo a percepción personal únicamente hay que aclararlo porque después dicen que yo estoy inventando. No, a percepción personal es, sí es importante leerlo, eso es a lo que nos lleva a la verdad número 5, sí es importante leerlo o leer los códigos, jurisprudencias nuevas, libros para hacer razonamientos lógicos jurídicos, pero es efectivamente ahí el objetivo, estudiar, leer, pero no nada más leer como nos enseñaron en la primaria, comprender lo que estamos leyendo. Recuerden, compañeros y próximos compañeros, en caso de estudiantes, es importante sí leer, pero también comprender. Recordemos que nuestra carrera se trata de solucionar conflictos, ¿sí? Debemos de solucionar conflictos porque así nos lo pide nuestra carrera. Es decir, si tú tienes algún cliente que se metió en problemas, pues tú tienes que hacer lo posible porque de ese problema él salga. Recordemos que tú te vuelves su representante, es como si fueras tú el que tuviera el problema. Entonces siempre lo tienes que hacer con profesionalismo y es por eso que yo no comparto esa idea de tener que memorizarse todo. Si tienen alguna opinión distinta a la mía, pueden dejarlo en la caja de comentarios de YouTube y hacerlo esto un poquito más dinámico. Si tienen algún tema también de interés, lo podemos compartir en este canal para, obviamente hacerlo un poco más entretenido, un poco más dinámico, darme ideas. Yo soy un libro abierto. De mi parte sería todo. Soy el licenciado Ricardo González. Hasta la próxima.